den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, el Señor Jesús, en su infinita misericordia y bondad, nos invita una vez más al banquete de su palabra y al banquete de su Eucaristía, pero nos llama también a la conversión. Por eso, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Esdras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos, en lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios. Con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey,
se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres, para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Idó, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año 6 del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron, pues, la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría al encuentro del Señor. Vamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, en el año 587, antes de que naciera Jesucristo, los judíos tuvieron que vivir una de las catástrofes más grandes de su historia. Porque fíjense que el rey de los babilonios, Nabucodonosor, le dio por andar conquistando pueblos para hacer, por supuesto, más grande su imperio. Y por supuesto, el pueblo de Israel no quedó por fuera de las intenciones del rey Nabucodonosor. Nada más de que tenemos que recordar una cosa: antes de que sucediera esta catástrofe del 587, resulta que ya los profetas ya le habían advertido al pueblo de Dios de parte del mismo Señor que no confiaran en pueblos extraños, que no hicieran tratos, que no hicieran alianzas con pueblos extraños, con pueblos extranjeros, sino que en todo momento pusieran la confianza en el Señor, que así como el Señor en otros tiempos los había librado de otras dificultades y de otras persecuciones, Dios mismo también los iba a sacar adelante de esta amenaza que ya tenían encima. Pero resulta que el pueblo de Israel y sus gobernantes no quisieron escuchar y más bien confiaron en otros pueblos. Y efectivamente, en el año 587 sucedió, y lo vuelvo a decir, una de las catástrofes más grandes para el pueblo de Dios, porque vean qué fue lo que sucedió. Entró Nabucodonosor, rey de Babilonia, en Jerusalén, destruyó las murallas, destruyó la ciudad, y atención a esto, destruyó y profanó el templo de Jerusalén, lo más sagrado que tenían los judíos, claro. Se llevó para Babilonia todos los artefactos sagrados del templo y, no contento con esto, se llevó también deportados a todos los judíos que, por supuesto, le servían allá en Babilonia como mano de obra. O sea, estamos ante la cautividad que tuvo que vivir el pueblo de Dios en tierra extranjera, en Babilonia. Y entonces, fíjense que precisamente hay un salmo que nos refleja cuál es la situación de Israel estando ya en la cautividad de Babilonia, estando de esclavos ya en Babilonia.
que es precisamente el Salmo 136, que muchas veces nosotros hemos escuchado. Porque fíjense que estando allá en Babilonia de esclavos, el pueblo de Dios entró en una crisis de fe muy fea, porque se pusieron a pensar de que Dios les había advertido lo que iba a suceder. Ellos no quisieron escuchar, no quisieron obedecer, no quisieron poner la confianza en Dios. Y entonces, seguramente, en esto residía la crisis de fe. Seguramente Dios entonces se había olvidado de ellos y que los iba a dejar ahí a la suerte de sus enemigos. Precisamente esto es lo que llora el autor del Salmo 136 cuando dice, atención, junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras, y allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar. Cantadnos un cantar de Sión, cantadnos un cantar. Y entonces el salmista, lleno de angustia, dice, ¿cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Claro, el pueblo de Dios estaba convencido allá en Babilonia, en aquella esclavitud, de que Dios se había olvidado de ellos. Y entonces, atención a esto, aquí viene la buena noticia que nos transmite hoy la primera lectura del libro de Esdras. Porque fíjense que si nosotros ante nuestro pecado, nosotros ante las oscuridades, obstáculos, pruebas que nosotros tenemos que enfrentar mientras caminamos por este mundo, llegamos en algún momento a pensar de que Dios se olvidó de nosotros, nadie se pierda aquí. Esto no es más que una tentación, no es más que una tentación. Porque resulta que Dios se mantendrá fiel siempre a sus promesas. Él ha querido que nosotros seamos su pueblo, Él ha querido donarnos a nosotros infinitamente su amor, su misericordia, su generosidad. Y fíjense que ni siquiera nuestro pecado, esto es importantísimo tenerlo siempre presente, ni siquiera nuestro pecado hace posible que Dios le ponga un freno a su designio de salvación por nosotros, porque Dios quiere siempre nuestra salvación. Si nosotros tenemos que enfrentar todo ese tipo de cosas en nuestra vida, es precisamente porque no hemos puesto la confianza en Dios, pero Dios se mantiene siempre fiel. Porque vean qué es lo que pasa en medio de aquella situación tan desesperada que tiene que sufrir el pueblo de Dios allá en Babilonia. Atención. Vean que la solución a toda esta situación tan difícil que tuvo que vivir Israel, la solución vino de donde menos los judíos se esperaban, porque así actúa Dios. Ojo, resulta que los judíos estaban cautivos en Babilonia a manos de Nabucodonosor. Y resulta que llega un momento en que aparece un personaje
aparece Ciro, que es el rey de los persas, y resulta que viene Ciro y hace una cosa. Viene Ciro, voy a decirlo en costarricense, viene Ciro y se apió a Nabucodonosor, conquistó a los babilonios y se adueñó de Babilonia. Y entonces, en un primer momento, para los judíos, de ahí esto no representaba nada, porque simplemente lo que les pasó fue que cambiaron de dueño. Ya no pertenecían a Nabucodonosor, ahora pertenecían a Ciro, el rey de Persia que había conquistado Babilonia. Vean la semejante sorpresa que se llevaron los judíos, claro, porque resulta que Ciro, el rey de Persia, viendo que ahí estaban los judíos cautivos, viene Ciro y hizo lo siguiente. Esto es impresionante, porque resulta que viene Ciro, que era un pagano, el rey de Persia, y les dio la libertad a los judíos. Tengamos en cuenta esto, los judíos estuvieron en Babilonia cautivos más o menos unos 50 años, y vino Ciro y les dio la libertad. Y no solo eso, se dieron cuenta ahora que recité una parte del Salmo 136, que lo que más le dolía a los judíos era que les hubieran destruido el templo y que les hubieran destruido la ciudad de Jerusalén. Resulta que este pagano Ciro, resulta que tras de que les dio la libertad, resulta que les dio oro, plata, maderas preciosas para que fueran a su tierra y reconstruyeran el templo. ¿Ustedes están dando cuenta de lo que yo estoy diciendo? Vean de lo que se valió Dios para reconstruir a su pueblo amado, que pensaba que Dios lo había abandonado y que se había olvidado de ellos. Se valió de un pagano, lo que menos podían esperar los judíos, para que a través de ese pagano resulta que se pudiera reconstruir la ciudad y el templo, y les dio la libertad. Resulta que a la muerte de Ciro sube Darío, y resulta que Darío, rey de Persia, resulta que sigue con la misma actitud de Ciro, y fue lo que escuchamos hoy en la primera lectura del libro de Esdras, que resulta que ante los problemas que del otro lado del Éufrates los reyes le estaban poniendo a los judíos para la reconstrucción del templo, vean qué maravilla, el rey Darío da un decreto diciéndole que todos los tributos que tienen que pagar esos reyes que viven del otro lado del Éufrates, esos tributos están destinados a la reconstrucción del templo de los judíos. Y resulta que entonces, con este impulso de Darío, rey de los persas, lo voy a decir en síntesis, en un momentico ya los judíos tenían reconstruido el templo, y como lo escuchábamos en la primera lectura, ya reconstruido el templo, se organizaron todos para realizar la dedicación del templo de Jerusalén. Se volvió a organizar el servicio cultual del templo con sacerdotes y levitas, y ese mismo año pudieron celebrar otra vez la Pascua en Jerusalén con templo nuevo, recién edificado y recién dedicado. Claro, fíjense que el propósito de la primera lectura de hoy que nos ofrece la liturgia de la palabra es que nosotros, ante
esas dificultades que como pueblo de Dios nosotros tenemos que enfrentar, en ningún momento se nos ocurra a nosotros pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, sino que, como dice lindísimo el libro de las Lamentaciones, que dice esta frase: es bueno esperar en silencio la salvación del Señor, porque Dios tiene sus maneras misteriosas e insospechadas, vean cómo lo voy a decir, para reconstruirnos nuevamente y para que nosotros entonces podamos darle culto siempre al Señor por sus maravillas, por su bondad, por su generosidad y su misericordia. Tengo que decir una palabrita también sobre el Evangelio, y fíjense que en el Evangelio nos encontramos hoy con aquella escena donde Jesús está enseñando, y yo tengo la impresión de que era un lugar así como encerrado, donde había mucha gente, y resulta que por ahí llegó, vean qué hermosura, llegó la Virgen María y sus parientes, que querían seguramente saludar a Jesús, querían acercarse a él, pero por la cantidad de gente no se pudo. Alguien le llegó a avisar a Jesús que allá afuera, claro, estaba su madre y sus hermanos y que querían verlo. En un primer momento, por la respuesta de Jesús, a nosotros nos podría parecer como que Jesús no le dio mucha pelota a su mamá que lo andaba buscando, pero vieran que es todo al contrario, es todo al contrario. Vean la respuesta de Jesús ante el que le avisa que su madre y sus parientes están allá afuera y quieren verlo. Jesús responde: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Claro, lejos de que nosotros pensemos de que Jesús no le da pelota a la Virgen María que llegó a buscarlo, más bien Jesús le hace un elogio doble a su mamá. Claro, porque Jesús está diciendo en primer lugar que la discípula más perfecta que él tiene es su misma madre, porque nadie como la Virgen María ha sido capaz de escuchar la palabra de Dios y de ponerla en práctica. Vean que estamos escuchando el Evangelio de Lucas en estos días, y no es cierto que al inicio del Evangelio de Lucas, el mismo Lucas nos transmite el momento de la anunciación a María, y vean que María, ante lo que escucha de Dios por boca del ángel, no es cierto que María responde inmediatamente: aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y vean que gracias a que María escuchó la palabra y la puso en práctica, el Salvador vino a nosotros. El Verbo se hizo carne y puso su tienda en medio de nosotros. María es para nosotros el modelo de aquella discípula que escucha con atención la palabra de Dios y la pone en práctica. Y resulta entonces que por esto el elogio es doble, porque resulta que, como les acabo de decir, María es la discípula más perfecta de su Hijo, porque escucha la palabra y la pone en práctica. Y vean que Jesús está diciendo que su madre y sus hermanos son precisamente esos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Por eso María es doblemente madre de él, por ser discípula, y gracias a que fue discípula, entonces pudo engendrar en su vientre al mismo Jesucristo. Y entonces ella no es solo madre por la fe, sino es también madre por la sangre. Por eso nos explica San Agustín
que María, antes de concebir a Jesús en su vientre, ya lo había concebido en su corazón por la fe. Claro, y entonces la conclusión es esta: nosotros queremos ser de la familia de Jesús, Fíjense que nosotros no somos únicamente por lazos de sangre, somos de la familia de Jesús si escuchamos su palabra y como María somos capaces de ponerla en práctica. Que esta palabra que hemos escuchado en este martes y la Eucaristía que vamos a recibir dentro de unos instantes nos fortalezcan y nos animen para que nosotros seamos discípulos perfectos de Jesucristo como lo fue María, para que poniendo en práctica la palabra demos entonces frutos abundantes en la viña del Señor. Que así sea. Amén. Al Dios que quiere transformar nuestra vida, digámosle: enséñanos a cumplir tu palabra, Señor. Enséñanos a cumplir tu palabra, Señor. Para que la Iglesia cumpla siempre la voluntad del Señor. Enséñanos a cumplir tu palabra, Señor. Para que los gobernantes permitan a sus pueblos vivir la religión. Enséñanos a cumplir tu palabra, Señor. Para que todos los obreros trabajen en condiciones justas. Enséñanos a cumplir tu palabra, Señor. Para que nosotros hagamos de la oración una prioridad de vida. Enséñanos a cumplir tu palabra, Señor. Atiende, Padre, a la plegaria de quienes en ti confiamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas, y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael y su obispo auxiliar Daniel Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. Adoro te devote latens Deitas, quae subis figuris vere latitas. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán.
Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. Hombre justo, entremos en tu silencio, sigamos tu ejemplo en un mundo que grita por la paz y la justicia. Ruega por nosotros, San José. Ruega por nosotros, San José.